hermanos, hermanas que están aquí presentes, aquellos que verán posteriormente este culto de oración, de alabanza, de conocimiento de nuestro Señor, sean bienvenidos. Es la actividad del miércoles de la Iglesia Bautista Vida Eterna y es nuestro último miércoles del mes, razón por la cual pues vamos a principalmente a orientar nuestro diálogo con el Señor con el agradecimientos. Por supuesto, si hay peticiones las vamos a expresar para nuestro Señor, pero principalmente agradecimientos, que tenemos mucho que agradecer al Señor. Entonces vamos a orientar eso, el momento de la oración, principalmente a los agradecimientos. Y continuamos el estudio de la preciosísima carta de Santiago a las iglesias, a las 12 iglesias, quiere decir la totalidad de la cristiandad. Seguimos en el capítulo 2, ahora versículos del 5 al 7. Y antes de cualquier cosa, pues vamos a orar, mis queridos hermanos. Les invito a cerrar sus ojos, inclinar su cabeza y ponernos en las manos de Dios. Padre bendito, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estar reunidos aquí en tu casa, Padre bendito, para alabarte, para adorarte, para conocer más de tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables hoy y que sea una palabra de aliento, de esperanza, pero también de exhortación, de alentarnos a no ser como hemos ido con los valores del mundo, sino acercarnos a tu voluntad cada vez más, y que nuestro actuar sea también guiado de esta manera. Te reconocemos como nuestro Rey soberano, te alabamos, te adoramos, a ti sea todo el honor, la honra y la gloria. Y por eso te agradecemos esta oportunidad de estar juntos, ya sea en forma presencial o aquellos que se conecten por vía virtual. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Y para empezar, pues vamos a alabar. Señor, hermanos míos, Él cambió mi tristeza, Él vino para cambiarnos en general, para cambiar nuestras vidas y también para cambiar nuestras emociones. Así que este canto tiene una dinámica, ya nos la sabemos, decimos sí Señor, cada vez que se haga el sí Señor, y pues alabamos a nuestro Dios.
con la alabanza auditiva. Seguimos estudiando, mis queridos hermanos. ¿Se acuerdan de qué trató? Llevamos dos miércoles hablando de Santiago del 1 al 4. ¿Sí lo recuerdan? Que era no hacéis acepción de personas. Y ese es el mandato que nos da de tratar por igual a las personas, sean ricas, sean pobres. Y ahora continúa con el tema en este pasaje, Santiago 5 al 7, que si me permiten les voy a leer en una versión poco conocida para el público así en general. Es una versión que hace el autor de un comentario, que es William Barclay, y que cuando las empezamos a comparar con las diferentes versiones, pues no hay. Él es un erudito en el griego y ha hecho una traducción en base a la cual él estudia y saca pues sus 17 tomos nada más del estudio del Nuevo Testamento. Pero entonces no voy a permitir leerla, y dice: escúchenme bien, queridos hermanos, es que no fue a los que son pobres según el mundo a los que Dios escogió para que sean ricos por su fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y vosotros despreciáis a los pobres. ¿Es que no son precisamente los ricos los que os oprimen y os arrastran a los tribunales? ¿Y no son ellos los que blasfeman el nombre glorioso por el que habéis sido llamados? Fíjense qué interesante. Hay al parecer una confrontación, ¿verdad? Primero les dice no hagan acepción de personas, y después les dice el evangelio es preferentemente para los humildes. Pero después les explica, no es que rechace a los ricos, ¿sí? Es para todos. Pero ¿por qué preferiblemente para los humildes? Les quiero decir, por ejemplo, que Abraham Lincoln decía que seguramente Dios tenía una preferencia por los pobres porque son muchísimos, abundan. Y el evangelio siempre ha tenido con cierta predilección por los pobres. ¿Por qué razón? Pues quizás sea porque son los que están más desamparados, quizás sean los que estén más necesitados, y también quizás sea porque son los que tienen el corazón más sensible y menos distraído con las cosas del mundo. Siempre ha habido esa preferencia. Digamos, el primer sermón de Jesús en la sinagoga de Nazaret, su proclama fue: Dios me ha ungido para que anuncie la buena noticia a los pobres. Las primeras palabras del Señor diciendo me ha ungido para eso. Y su respuesta en Juan, por ejemplo, culmina la afirmación: a los pobres se les proclama el evangelio. Dice también Mateo 11:5, y ahorita me regreso a lo de Juan. La primera de las bienaventuranzas también nos habla de los pobres, mis queridos hermanos. ¿Qué nos dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque suyo es el reino del cielo. Y Lucas es aún más concreto: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Lucas 6:20. Y entonces nos dice, bueno, están retomando los diferentes evangelistas esta opción de los pobres. Lucas, Mateo, Juan, nos está hablando que mucho del ministerio de Jesús era orientado hacia los pobres. Y tenemos que pensar en el contexto de aquel entonces. ¿Qué sucedía cuando el Señor predicaba en las sinagogas? Los confrontaba a la estructura económica, política, religiosa de ese momento, los confrontaba. Por eso lo corrían. Y después le prohibían el predicar en las sinagogas. Y los confrontaban no porque él no hace acepción de personas, y el llamado es el no hacer acepción de personas. Podemos hacer acepción al revés, ¿verdad? O sea, vamos a excluir a los ricos. Eso sería tan malo como el trato denigrante a un pobre que nos narra en los primeros versículos. No, él no hace acepción de personas. Y entonces, ¿a qué se trata? Pues si lo corrían de las sinagogas, si no podía predicar en las sinagogas porque les decía que su religiosidad estaba alejada de Dios, aunque suene paradójico, su religiosidad estaba alejada de Dios,
que estaban más involucrados en los bienes materiales, en el poder económico y en el poder político sobre un pueblo oprimido, que en acercar al pueblo a Dios, eso confrontaba, por supuesto, y entonces lo corrían. Y como lo corrían, ¿qué hacía? Se quedaba callado, no, empezaba a predicar. ¿En dónde? En el cerro, en los caminos. Así que era hermoso. Yo me imagino predicando a la orilla del mar, ahí, o trepado en una barca, ¿sí? Y la gente en la arena, o él en la playa y todos alrededor. Me imagino el silencio así, ¿verdad? No hay micrófonos, no había aparatos de sonido, y todo el mundo con ese silencio reverencial, ¿no? De shh, no interrumpas, está hablando el maestro, está hablando el Señor. Debía haber sido precioso, ¿no? Pero ¿quiénes lo oían? Si lo corrían de las sinagogas, ¿quiénes lo oían? La gente común, la gente que no iba a las sinagogas, ¿no? Eso era lo que hacían los predicadores callejeros, y nuestro Señor fue durante cierto tiempo de los predicadores callejeros. Y entonces, ¿quiénes eran sus escuchas? Los pobres. Los pobres. Proclamaba el evangelio a los pobres, y los ricos y los poderosos como que no le escuchaban, ¿sí? Tener presente quiénes sois los que Dios ha llamado, decía Pablo. Había muchos entre vosotros que fuisteis lo que el mundo considera sabios, poderosos y aristócratas. No había muchos de esos entre sus escuchas. Esto nos dice en 1 Corintios 1:26. Y no es que Cristo y la iglesia quieran preferentemente más a uno que a los otros, pero el evangelio, dice, me encantó esto que dice Barclay, ofrecía tanto a los pobres y exigía tanto a los ricos, que nos generaba esa respuesta. Y entonces, ¿de qué se trata este asunto de hacer o no hacer acepción de personas? Por supuesto que no hace acepción de personas, Dios. Hay gente que tiene legítimamente y bien ganado y de manera honrada un patrimonio, y lo disfruta y vive en base a eso, a base de mucho trabajo, a base de mucho esfuerzo en ocasiones, a base de otras cosas en otras ocasiones, ¿no? Como herencias o cosas así. Pero ¿a qué se refiere entonces esto de la opción preferente de los pobres? Me regreso a esa frase: ofrece tanto el evangelio a los pobres, ofrece tanto que es más atractivo para los pobres. La gente que es humilde de corazón, como nos dice Mateo, la gente que pone sus ojos y su mirada en Dios y en Cristo y no en los bienes materiales, tiene un corazón más receptivo. El rico no está mal que sea rico. El problema es cuando ponen sus afanes, sus esperanzas, su corazón, sus esfuerzos y toda su vida en los bienes materiales. Porque entonces parece que automáticamente se les cierra, así como si fuera una caparazón, la posibilidad de escuchar un evangelio que tenga unos bienes espirituales superiores a los bienes materiales del mundo. Pareciera que no es trascendente, y en ocasiones vemos que incluso los bienes materiales no son para bendición, no traen bendición a la vida de las personas. Yo les recuerdo, y creo que esto ya lo platiqué alguna vez en la iglesia, pero de una persona muy humilde, era peón, no sé si viva todavía el señor, era peón de albañil en el sistema de aguas de la Ciudad de México. Aquellos que cuando hay una fuga, pican ahí por descubrir, y después de los que cubren. Aquellos que tenían que destapar las coladeras porque era aguas y saneamiento, era el drenaje. Así que tenía que entrarle de vez en cuando a trabajar en las aguas negras. Y el Señor se sacó la lotería. Mucho dinero. ¿Y qué fue lo que hizo con ese dinero? Se perdió en el alcohol. De verdad empezó. Iba y pues vénganse todos mis cuates y yo pago, y ese dinero, no hay dinero que dure para esas cosas. Se lo acabó. Dejó de ir a trabajar y después regresó
pobre, avergonzado y bañado su cuerpo después de un año y fracción de flaca chaga. Ese dinero no fue para bendición, ese dinero no fue para bien, para su vida, y regresó a su trabajo de peón después de haber sido muy rico. Pero el Señor lo bendijo, el Señor lo bendijo, se la volvió a sacar. Pero ¿saben cómo lo bendijo también? Con una mujer sabia. La mujer sabia dice, edifica su hogar, la necia con sus manos la destruye, dice la palabra de Dios. Y la mujer sabia le dijo, oye, ya te acabaste una vez, ahora nada, yo lo administro, y usted, señor, aunque sea rico, se me va a trabajar y va a cumplir su trabajo. Y se fue, regresó a trabajar de peón. Su historia cercana que conozco no es de ninguna ilustración del libro, porque era compañero de trabajo de mi papá. Así que lo conocí esta persona. Se dan cuenta cómo la bendición mayor no está en los bienes materiales, pero al rico se le exige tanto. Que dijo el joven rico cuando el Señor le dijo, tus bienes, deshazte de tus bienes y vente con nosotros? Y el joven tenía por enfrente, antes que su relación personal con Jesús, a sus bienes materiales, y lo rechazó. ¿Lo rechazó el Señor? No, pero le puso un reto que era más difícil para quien tiene en su mente y en su corazón esta circunstancia. Santiago no nos está diciendo eso, Santiago nos está diciendo, no hagan acepción de personas. Si viene un pobre, trátenlo con dignidad. Si viene un rico, quizás sea como Ricky Ricón. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese personaje, Ricky Ricón? Que le decían el pobre niño rico. Era riquísimo, pero no tenía amor, no tenía amigos, no tenía unos padres que lo vigilaran porque se la pasaban trabajando. Y Ricky Ricón se salía de su casa para ir a convivir con los pobres porque le hacía falta amor. Así que es eso de lo que se trata. No es de que rechacemos ni a uno ni a otros, sino que veamos las necesidades que tienen. Habrá quien tenga en abundancia bienes materiales, pero ¿cómo estará espiritualmente? ¿Cómo estará de necesitado de Dios? Y es a lo que se refiere esto. En ese tiempo es duro la palabra, porque dice de aquellos que hacían burla. Existía una cosa que se llamaban los arrestos sumarios. ¿Y qué es esto de los arrestos sumarios? Que si un deudor, que abundaban los prestamistas, se encontraba a esa persona que era deudor, si se encontraban en la calle, podía sostenerlo, agarrarlo, ahorcarlo, arrastrarlo a los tribunales, y ahí era encarcelado. Obligarlo de una manera malsana para que le pagara, así obligado. ¿Y qué es lo que sucedía cuando estos pobres apelaban al nombre de Cristo? A veces ellos se burlaban y decían que Cristo te defienda. Y eso es a lo que se refiere este pasaje, que es duro, pero no se refiere a que hagamos nosotros, ni los oyentes originales, ni nosotros, acepción de personas. Tratemos por igual a todos los que lleguen aquí como necesitados del Evangelio de Cristo, como necesitados del amor de Cristo, como necesitados de la misericordia de Cristo, como necesitados de gozar de la gracia de Cristo. Y entonces sí estaremos nosotros cumpliendo el mandato de hacer discípulos y de no hacer acepción de personas. Recibamos a todos, mis queridos hermanos, con los brazos abiertos, y como comunidad o en lo individual, cuando nos toque estar evangelizando en la calle, tratemos a todos como necesitados del amor de Dios. Y entonces sí, nuestra palabra será una palabra certera, porque finalmente eso es lo que nuestro Señor quiere: que amemos, que adoremos juntos, que alabemos juntos, y que no hagamos acepción de personas, que no haya injuria, que no haya señalamientos, y que nuestro corazón y que nuestra casa de oración esté siempre abierta para todos y aquellos que quieran venir. El nombre de Cristo transformaba a la gente, incluso a los esclavos. No, si ustedes ven, era una sociedad esclavista.
pero cuando el esclavo se convertía al cristianismo tenía un nuevo amo, superior a su amo terrenal. Y el trato con el amo terrenal cambiaba porque ahora había una honradez, una nueva ética puesta por Cristo en el corazón. Y lo mismo debió haber ocurrido. Imaginemos a alguien que era amo y que tenía sus siervos y los dos convertidos en algún momento eran hermanos en la fe. Uno amo y el otro esclavo en esa sociedad que existía en aquel entonces, pero hermanos en la fe. Y eso es lo que quiere nuestro Señor, que tengamos un sentido de adoración absolutamente abierto para todas las personas y que no hagamos acepción de personas y que veamos la necesidad espiritual en todos y cada uno sin importar pues, la ropa de marca ni otro tipo de detalles, ¿verdad? Sino que todo el mundo, todos estamos necesitados de Cristo. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Señor mi Dios, gracias te damos, Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Seguiremos estudiándola, hay mucha exhortación, mucha enseñanza aquí en esta carta de Santiago. Y te pedimos, Padre, que seas con nosotros en esta noche y pues vamos a continuar alabando a nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. El precio de